Dijimos que los dos temas con los que queríamos iniciar este recorrido por el pensamiento de Santo Tomás de Aquino eran el conocimiento y la verdad. Y consideramos que esto debe hacerse en ese orden porque verdaderamente el conocimiento y la verdad son como si dijéramos dos pilares fundamentales para la comprensión de toda la filosofía, sobre todo teniendo en cuenta hoy en día todos los errores y falsas filosofías que se han difundido y que se siguen difundiendo. Tener claras las ideas acerca de lo que es el conocimiento y acerca de la esencia de la verdad es entonces de la mayor importancia para entrar con pie firme en el conocimiento del sistema atomista, porque eso nos ayuda a diferenciarlo con claridad de otros sistemas. Decíamos con respecto al conocimiento que este existe, que es absurdo negarlo, que consiste en una actividad de tipo inmanente, y en el video anterior decíamos que esta actividad en que consiste el conocimiento básicamente se puede describir como una actividad de posesión. En el conocimiento, gracias al conocimiento, el ser cognoscente o el ser cognoscitivo aprehende las formalidades de las otras cosas de tal manera que siguen siendo de otras cosas y no las incorpora a su propio haber. Veíamos la famosísima definición de Santo Tomás de Aquino, donde dice que los seres cognoscitivos y los no cognoscitivos se diferencian en que los seres cognoscitivos pueden poseer, además de sus formas, de sus propias formalidades que lo determinan, que lo hacen ser lo que es, además de todos esos aspectos formales, pues puede poseer también las formalidades de otras cosas en cuanto son de otras cosas. Y poníamos varios ejemplos y decíamos que, por ejemplo, puedo yo, midiendo 1,67 de altura, puedo conocer que X jugador de básquet profesional mide 2 metros. Y no por el hecho de conocer esa formalidad de ese jugador, su altura, no por ese hecho yo mismo me modifico. Mi altura sigue siendo 1,67 lastimosamente. Y poseo, además de la mía, de mi formalidad, de mi altura, puedo poseer en el conocimiento esa formalidad de ese jugador que está en él, que es realidad en él, puedo poseerla de una manera que los escolásticos llamaron intencional. Puedo poseer esa formalidad de manera intencional gracias a mi acto de conocimiento. Pues bien, en este video queremos presentar otra característica del conocimiento bastante importante, bastante fundamental y que distingue con mucha claridad la postura de Santo Tomás de otras posturas acerca del conocimiento, y es la doctrina acerca de la intencionalidad del conocimiento. Pues bien, a veces para comprender bien lo que es una cosa, conviene, ayuda mucho, contrastarla con las demás que de pronto pueden estar haciéndole competencia. En el caso de la intencionalidad, vamos a proceder de esa manera. Antes de explicar en concreto en qué consiste la doctrina de la intencionalidad del conocimiento, les presento en palabras sencillas otra doctrina opuesta a la de la intencionalidad, que trata también de explicar el conocimiento, pero de una manera completamente opuesta a la visión de Santo Tomás de Aquino. Exponiendo esa otra postura, veremos con claridad
después lo que es la intencionalidad del conocimiento en Santo Tomás de Aquino. Me refiero aquí a la postura que se llama idealismo, a la postura idealista. Sin profundizar más de la cuenta en este tema del idealismo, se puede decir en palabras sencillas que los idealistas básicamente lo que dicen es que el hombre, el ser humano, cuando conoce ideas. Por eso se llaman idealistas. Y el hombre conoce ideas y solamente ideas. Es decir, el hombre, cuando ejerce sus actos de conocimiento, conoce sus ideas, sus contenidos mentales, aquellas realidades psíquicas que se encuentran en su inteligencia, en su memoria, en su conciencia, conceptos, razonamientos, pensamientos, juicios, pero siempre contenidos en su conciencia y nada más. Esto, que parece por un lado bastante evidente, encierra un peligro muy grave para lo que es el conocimiento, para la ciencia, para la filosofía, para todo lo que tiene que ver con el contacto entre el ser humano y la realidad. ¿Por qué? Porque si tú dices que todo lo que los seres humanos conocemos son ideas, es decir, contenidos psíquicos que se encuentran en nuestra conciencia, en nuestra inteligencia, entonces queda como entre paréntesis, la capacidad del ser humano para conocer la realidad de las cosas, la realidad, las cosas, es decir, todo ese universo de realidades que están más allá de la mente humana, más allá de la conciencia. Y eso básicamente es todo el universo de lo real, empezando por el más simple y sencillo perrito que pasa por la calle, los árboles, los planetas, las demás personas, absolutamente cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar, que obviamente existe fuera, por decirlo de alguna manera, fuera del conocimiento humano, queda entre paréntesis. ¿Por qué? Pues porque según los idealistas, los seres humanos no conocemos ninguna realidad o ninguna cosa que esté más allá o por fuera de la inteligencia, sino que siempre y en todo momento y en todos los casos conocemos única y exclusivamente los contenidos que se encuentran en nuestra conciencia cognoscitiva. Esto elimina de manera inmediata todo contacto del ser humano con la realidad y lo encierran, básicamente lo encierran en su conciencia y lo convierten en una especie de burbuja aislada, autosuficiente, dentro del cual más bien crea su propio mundo, crea sus propios contenidos de conciencia sin poder saber nunca si todos esos contenidos de conciencia se corresponden con la realidad de las cosas. La realidad queda entre paréntesis, queda en duda y se cierra la posibilidad de conocerlos. Todo eso se deriva de la tesis de que el hombre conoce única y exclusivamente sus ideas, sus contenidos de conciencia. Ahora sí podemos acercarnos al tema de la intencionalidad del conocimiento que pertenece a la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Y veremos con más claridad cómo esta doctrina se opone de manera radical a la posición idealista que encierra al ser humano en el universo de sus contenidos de conciencia y le impide todo contacto con la realidad. La intencionalidad del conocimiento consiste, en palabras sencillas, en que cuando el ser humano conoce o aprehende un contenido de conciencia, una formalidad, como por ejemplo la que decíamos hace unos minutos de la altura de este jugador imaginario de la
del básquet estadounidense, por decirlo así. Cuando conocemos esa formalidad, cuando conocemos ese aspecto formal de ese jugador, su altura, conocemos no una idea encerrada en el contenido de conciencia, sino que conocemos un contenido que nos remite, que nos lleva a captar un aspecto real, una realidad que se encuentra en el jugador de básquetbol. Es decir, cuando en nuestra conciencia aparecen los 2 metros de altura de este personaje, ese contenido de conciencia, esa formalidad que nos dice 2 metros, fulanito mide 2 metros de altura, nos remite. Es cierto, y esta es la parte de verdad que tiene la tesis idealista, es cierto que ese contenido de conciencia, los 2 metros que estamos conociendo, que le pertenecen a la altura de este jugador, están efectivamente en mi inteligencia y por eso los estoy conociendo, si no, no los podría conocer. Para poder conocer algo, esa formalidad tiene que estar en mí de alguna manera, si no, no podría conocerlo en absoluto. Esa es la parte de verdad que hay en la teoría idealista. Es cierto que aquello que conocemos debe estar en nosotros de alguna manera. ¿Cuál es la parte que no es cierta? Que según los idealistas solo conocemos eso y nada más. En cambio, en la doctrina de la intencionalidad del conocimiento, lo que Santo Tomás nos dice es que cuando conocemos ese contenido, esa formalidad, esos 2 metros, ese conocimiento nos lleva, nos remite a una realidad que está más allá del acto del conocimiento. En este caso, el jugador de básquet y su característica, su altura. Eso significa, en palabras bastante sencillas, la intencionalidad del conocimiento. De hecho, la palabra intencionalidad o intención o intencional se forma de la preposición in en latín y el verbo tendere o tendere mejor. Intendere. Tendere en latín es el verbo que significa tender o dirigirse o estar dirigido hacia. Entonces es un verbo que nos da la idea de dirección, ¿sí? De dirección, de tendencia hacia. Normalmente es un verbo que se usa mucho en moral, cuando se habla de la intención de los actos humanos, pero en teoría del conocimiento se usa por su significado, por su sentido etimológico, tender hacia. Entonces, intendere significa algo que tiende hacia, que se dirige hacia, que apunta hacia otra cosa. Entonces, con todos estos elementos en cuenta, podemos comprender que la intencionalidad del conocimiento significa que cuando en nuestra conciencia, nuestra inteligencia, aparece esa formalidad que estamos conociendo, sea numérica, cualitativa, sea substancial, accidental, esencial, etcétera, etcétera, cuando aparece ese contenido, esa formalidad y conocemos algo acerca de alguna cosa o acerca de alguna persona, ese contenido que estamos conociendo, esa formalidad que estamos conociendo, está dirigida hacia, tiende hacia, apunta hacia un sujeto que está más allá de nuestro conocimiento y por lo tanto nos lo da a conocer. En el ejemplo del jugador de básquet y sus 2 metros de altura, cuando conocemos esos 2 metros, conocemos 2 metros o una formalidad cuantitativa que apunta a su presencia en un sujeto más allá de la mente del sujeto que la está conociendo. Es decir, es como una flecha que al conocerla está apuntando hacia su origen. Esa formalidad, gracias a la característica de la intencionalidad, apunta hacia un objeto y nos da a conocer un objeto que está más allá del conocimiento. Y así se restaura, gracias a la doctrina de la intencionalidad, se restaura el contacto de los seres humanos con la realidad. Esa es la doctrina que restaura el contacto, el vínculo entre los seres humanos y la realidad. Sin la doctrina de la intencionalidad, si ustedes quitan
esa característica de los conocimientos humanos, de ser intencionales, es decir, de remitirnos hacia su origen, hacia su sujeto, si ustedes quitan esa característica, pues lo único que queda es la doctrina idealista, el idealismo. Si nuestros contenidos de conciencia no apuntan hacia un sujeto donde se originaron o donde están presentes de manera real, donde la altura se da verdaderamente en ese jugador, si ese conocimiento no apunta hacia allá, no nos dirige hacia allá, no está dirigido, no tiende hacia su sujeto, entonces eso significa que el conocimiento humano está encerrado en sí mismo y no hay verdaderamente posibilidad de establecer un contacto real entre la conciencia que conoce y la realidad. Estaríamos condenados, los seres humanos, a ser miles de millones de personas encerradas en sus mundos subjetivos, todos teniendo su verdad, su universo, su concepto de las cosas, sus ideas, sus juicios, sus razonamientos, que en ningún caso tendrían que coincidir con los de las demás personas, porque todos serían igualmente burbujas cerradas en sus propios contenidos de conciencia sin posibilidad de contacto. De hecho, si ustedes lo piensan, esta doctrina está en la base del relativismo, por ejemplo. Porque ¿qué dicen los relativistas? Los relativistas dicen que no hay una verdad objetiva, real, válida para todos, que cada uno construye sus propias verdades, sus propias opiniones, sus propias visiones y que todas son igualmente válidas e igualmente respetables. Claro, ¿de dónde viene esa postura? Pues de haber eliminado la intencionalidad del contenido de las conciencias, de los contenidos formales del conocimiento, de haber encerrado a las personas en el universo de sus ideas, de la postura idealista acerca del conocimiento. En cambio, con la intencionalidad del conocimiento se restaura en sus derechos legítimos el contacto entre los seres humanos y la realidad y por tanto se abre la posibilidad de establecer valores universales, bien y mal, objetivos, válidos para todas las personas. Pueden ustedes ver también, por ejemplo, que la teoría dialógica de la verdad, propuesta por el filósofo Jürgen Habermas, que dice básicamente que dado que la verdad es un imposible y no existe, en pro de la convivencia, los seres humanos deben entonces llegar a unos acuerdos mediante el diálogo, a unos acuerdos mínimos básicos de convivencia que permitan el funcionamiento normal de las sociedades. La verdad, en esta teoría, sería una enemiga de la sociedad, una enemiga de la sana convivencia. Por lo tanto, lo único que hay es la posibilidad de establecer diálogos en torno a las opiniones que son divergentes, en torno a opiniones que en sí mismas son disímiles unas de otras. Pero como de todos modos tenemos que vivir en sociedad, pues tenemos que ponernos de acuerdo en algunas cosas básicas que ayuden a convivir. Todas estas doctrinas, todos los relativismos, todos los pragmatismos, todas las doctrinas dialógicas de la verdad dejan fuera la intencionalidad del conocimiento y asumen que los seres humanos somos burbujas aisladas, sin contacto con la realidad, que establecemos en nuestra conciencia nuestros propios contenidos, juicios, conceptos, razonamientos, y que para poder convivir necesitamos al menos ponernos de acuerdo en algunas cosas mínimas y básicas, sin pretender imponer a los demás ninguna verdad, porque la verdad no existe. Bien, podrán ustedes sacar otras consecuencias acerca de este tema de la intencionalidad del conocimiento. Se podrán dar cuenta de la importancia de tener este tema completamente claro. Así que, como siempre, los invito a que no se queden con lo que les acabo de decir acá. Investiguen más, lean más, comprendan lo más posible a fondo el tema de la intencionalidad del conocimiento. Se van a dar cuenta, entre más lean,
de la importancia de defender a capa y espada la característica de intencionalidad del conocimiento. Es lo único que nos puede garantizar el contacto con la realidad de las cosas.